hablar sobre la litiasis biliar en pacientes cirróticos. El 10 a 15% de la población general en países desarrollados tiene litiasis, sin embargo, esta litiasis es más de cálculos de colesterol, con una relación más o menos 2:1 a favor del género femenino sobre el masculino. Las series muestran 16.6 a 8.6 y 80% de estos pacientes en general son asintomáticos. Lo que se ha visto es que la probabilidad de complicación está del rango del 3% a 10 años aproximadamente, por eso todavía existe la controversia de si el manejo debe ser expectante o quirúrgico en la población general. En general se tiende más a ser expectante. En cuanto a la cirrosis, el 25 a 30% de los pacientes cirróticos se encuentran cálculos en la vía biliar, lo cual quiere decir que es más o menos el doble de la prevalencia de los cálculos encontrados en la población general. Estos cálculos no son del mismo tipo. En la población general predominan los cálculos de colesterol y en los pacientes cirróticos predominan los cálculos de pigmento biliar, que son de aproximadamente el 85% contra el 15% de los cálculos de colesterol. Y un pequeño porcentaje, muy pequeño, de cálculos relacionados con infecciones crónicas de la vía biliar. La incidencia en el paciente cirrótico, se han hecho varios estudios, el primero se publicó hacia 1991 y es una serie de 72 pacientes que fueron seguidos por 2 años. En esta se encontraron 12 pacientes para un 16.6% que desarrollaron cálculos biliares. En este estudio la incidencia acumulada fue de 5.5 casos por 100 cirróticos por año. Y lo que se vio fue que fue mucho mayor en cirrosis avanzada, independiente de la etiología de la cirrosis. Hay una serie mucho más grande publicada en el 99, con 618 pacientes cirróticos que fueron evaluados en un seguimiento de 4 años. En esto se vio que 141, o 22.8%, desarrollaron cálculos biliares. La probabilidad acumulada estimada en este estudio fue de 6.5% para el seguimiento a 2 años, de 18.6 a 4 años, de 28.2 a 6 años y hasta 40.9 a 8 años. El análisis multivariado en este estudio confirmó que la cirrosis avanzada, medida por Child B y C, se asoció también con un mayor riesgo de cálculos biliares en estos pacientes. Esto es para mostrar un poco lo que es la composición de la bilis. El agua, pues es la gran mayoría, son 82%, pero hay un 12% de ácidos biliares, lecitina y fosfolípidos 4% y el colesterol no esterificado 0,7%. El resto, que son muchos compuestos, apenas es el 1.3% y entre estos está la bilirrubina no conjugada, que es la que va a tener, digamos, como un factor de impacto en la formación de los cálculos de pigmento biliar. La bilis hepática es un líquido isotónico con una composición electrolítica similar al plasma y tiene una producción diaria de 500 a 600 mililitros. Y la diferencia con la bilis vesicular es básicamente que en la vesícula hay reabsorción de cloro y bicarbonato a través del epitelio de la vesícula biliar. Lo que uno ve cuando se examina el cálculo realmente es que el 67% son sales biliares y el 4% es colesterol. El resto es lecitina y proteínas, que es como la matriz sobre la cual se precipitan las sales biliares. La bilirrubina es apenas del 0.3%. Esto es para el cálculo de colesterol, que digamos es el más común en la población general, pero el cálculo de pigmento biliar llega a ser más o menos del 60% en bilirrubinato de calcio y el resto de los componentes vienen en un porcentaje mucho menor. En cuanto a la patogénesis de la formación del cálculo, lo que se ve es que hay un aumento en la secreción de bilirrubina no conjugada. Eso tiene varias causas. Hay deficiencia en los factores solubilizadores de la bilirrubina libre, hay una absorción excesiva de los ácidos biliares y también hay una hipomotilidad de la vesícula biliar. La bilirrubina no conjugada normalmente representa menos del 1% de la bilirrubina total, pero aumenta en varias condiciones: en el déficit de la conjugación, en la hemólisis, que se ve mucho en los pacientes cirróticos, sobre todo por hiperesplenismo asociado a la hipertensión portal, en el aumento de la hidrólisis de la bilirrubina conjugada en la bilis debido a una mayor acción de la glucuronidasa beta. Hay una acidificación defectuosa de la bilis debido a la hipersecreción de mucina,
y hay una solubilización de aniones de bilirrubinato en presencia de la reducida concentración de sales biliares. Estos 4 factores, digamos, son los que van a colaborar en que aumente la bilirrubina no conjugada y que se precipite el bilirrubinato de calcio para dar lugar a la formación de los cálculos de pigmento biliar. Esta es una serie que se publicó en el 2010 de 369 hígados explantados en receptores de trasplantes hepáticos, y lo que se vio es que de estos 318, o sea el 86%, tenían cálculos de pigmento y 51, el 13.8, tenían cálculos de colesterol, evaluados obviamente solo los que tenían cálculos, pero pues digamos que los porcentajes sí eran más o menos lo que estaba publicado en la literatura. La nucleación aumentada de la bilis, los cálculos de colesterol y pigmento se forman en una matriz de glicoproteína, y lo que sucede en estos pacientes cirróticos es que hay una hipersecreción de mucina que favorece la inflamación de la pared de la vesícula biliar. Disminuye también la secreción de apolipoproteína A1 y A2 en los pacientes alcohólicos con enfermedad hepática, pero también se ve en cirrosis de otra etiología. La disminución de la contractilidad de la vesícula biliar, que es otro factor importante para la estasis biliar y para permitir que se precipiten los cristales de bilirrubinato de calcio, se ha evaluado en estudios ecográficos y gamagráficos. Se pensó inicialmente que pudiera ser por niveles de colecistoquinina, pero lo que se ha visto es que los niveles son más altos que en la población general debido a que no hay degradación hepática de la colecistoquinina. Y lo que se piensa es que puede ser una resistencia a los receptores de colecistoquinina, sin embargo, pues esto todavía no está comprobado. Para la motilidad de la vesícula biliar hay un control neurohormonal, pero también lo que se ha visto es que hay cambios estructurales de la pared. Dentro de estos está el edema, que causa la hipoalbuminemia, y la congestión venosa asociada a la hipertensión portal. Esto es una mnemotecnia para ver los factores de riesgo de formación de cálculos en el paciente cirrótico. Digamos que en pacientes ancianos mayores de 70 años el riesgo es mayor. El bajo peso en realidad se refiere más a una pérdida rápida de peso de los pacientes obesos, también tienen mayor riesgo de formación de cálculos. Con muchos hijos se refiere pues no solamente al estado de embarazo, sino también a la multiparidad. Hay drogas como los fibratos, los estrógenos, la progesterona, el octrótido y algunas cefalosporinas de tercera generación que también se han asociado a formación de cálculos. Etnicidad, se ha visto que algunas tribus indígenas PIMA en Estados Unidos y los indígenas nativos de Chile y en la frontera con Argentina y Perú tienen una incidencia muy alta también de cálculos biliares. La historia familiar de litiasis, sobre todo materna, el género femenino, la hiperalimentación, sobre todo en nutrición parenteral total, o el ayuno prolongado son otros factores importantes en el desarrollo de cálculos, y algunas condiciones diferentes como trastornos ileales por enfermedad de Crohn, por resecciones intestinales distales, la vagotomía, el bypass, la diabetes mellitus, y dentro de estas pues la cirrosis. El alcohol se ha visto que en los pacientes cirróticos tiene una mayor incidencia de cálculos. Se piensa que puede haber un efecto protector en los consumidores moderados menores a 39 gramos día, pero la verdad es que los datos son contradictorios. Y en hepatitis C, sí hay un estudio poblacional de Norteamérica que muestra que todos los pacientes con virus C positivo, en anticuerpos positivos, tenían una mayor prevalencia de cálculos biliares. Fue mayor en aquellos en los que la enfermedad era más severa y la prevalencia fue mayor en los que tenían virus C frente al virus B o cuando las cirrosis eran de origen alcohólico. De 453 pacientes con infección activa por virus C crónica, excluyendo los cirróticos, se demostró que la infección por el virus C representaba un factor de riesgo independiente para la formación de cálculos biliares. Y la prevalencia de cálculos fue mayor cuando el inicio de la enfermedad fue más temprana o cuando se acompañaba de obesidad central o abdominal o en hígado graso, esteatosis hepática. Se cree que el aumento en la resistencia de la insulina al favorecer la litogénesis a través de la mayor saturación de biliar de colesterol sea la causa de que los pacientes con virus C tengan una mayor incidencia de cálculos biliares que las otras patologías hepáticas.
El tratamiento, pues básicamente como en la población general, mientras sea una litiasis asintomática, es expectante, sobre todo teniendo en cuenta que los pacientes cirróticos pueden tener un más alto riesgo de complicación quirúrgico, y el riesgo obviamente aumenta con el avanzado de la enfermedad, por eso se tienen en cuenta los índices de severidad Child-Pugh y MEL. Sin embargo, no se ha visto tampoco una muy buena correlación de estos índices con las complicaciones posoperatorias. De pronto en la cirugía abierta sí, pero no en la laparoscópica ni en la ERCP. Se consideran opciones terapéuticas individualizadas. En general, cuando los pacientes empiezan a tener síntomas, lo que se ha visto es que tienen un mayor riesgo de complicación, y si están en etapas tempranas de una enfermedad hepática crónica, podría considerarse el manejo quirúrgico laparoscópico. El problema es que si hay sangrados por hipertensión portal y se tienen que convertir las laparotomías a laparotomía, el riesgo de complicación y muerte es muy alto. Entonces, por eso se considera que se debe individualizar el caso. En la Fundación Cardioinfantil, la revisión de las últimas 18 meses, se hicieron 315 colangiografías, ya hablando pues lo que es coledocolitiasis. De estas, 169 fueron para extracción de cálculos, las demás fueron en general para derivaciones biliares, y lo que se vio fue que de estos 18 pacientes, 10.65 tenían hepatopatía crónica. Ya cirrosis, etapa avanzada, estaban 10 pacientes, y de estos 4 fueron por alcohol, 3 por hepatitis B, 2 por hepatitis C y una criptogénica. Había una sola que era Child A, Child B eran 5 pacientes y Child C 4 pacientes. Consideramos de todas maneras que, a pesar de ser un procedimiento mórbido, porque tiene el riesgo de hemorragia secundaria, la esfinterotomía endoscópica, o de pancreatitis también asociada a la dilatación con balón, que fue un estudio nuevo que se publicó de un hospital chino, donde parece haber un poquito más de incidencia de pancreatitis en estos casos, pues de todas maneras es el tratamiento de elección en los pacientes con coledocolitiasis, porque en ellos el riesgo de colangitis es bastante alto. Aumenta el riesgo con la disfunción de la coagulación, con la menor función y reserva hepáticas, cuando hay presencia de varices esofagogástricas, aunque los estudios hasta ahora no han mostrado sangrado varicial asociado a la ERCP, y cuando hay ascitis, en general más asociado a infecciones. Como les decía, pues sigue siendo de todas maneras el manejo de elección en el paciente que realmente lo requiere. En un estudio reciente también en China se vio que el MEL podría ser de pronto un poco más predictor que el Child en cuanto a indicador de riesgo de complicaciones en ERCP, y la presencia de ictericia también se ha visto que puede estar correlacionada con mayor riesgo de complicaciones. Esto era simplemente para mostrarles que pues cuando hay colangitis, que además es muy frecuente en los pacientes cirróticos con coledocolitiasis, pues el tratamiento de elección sigue siendo la colangiografía endoscópica, que el tratamiento quirúrgico pues se debe reservar solamente para casos individualizados y extremos. De pronto, cosas para tener en cuenta en los pacientes que deben ser llevados a colangiografía endoscópica. Muy importante estar pendientes del INR. Algunos grupos hacen la colangiografía con INRs hasta de 1.8, nosotros preferimos después de 1.5 por lo menos tener la reserva de plasma, en algunos casos transfundirlos antes de la esfinterotomía. Nosotros tenemos en cuenta las plaquetas por encima de 50.000, o de lo contrario pues tener la reserva de plaquetas. Algunos grupos lo hacen hasta 30.000, y siempre que esté el INR prolongado usamos la vitamina K endovenosa. Lo otro que tenemos muy en cuenta en el manejo de la colangiografía es evitar las benzodiazepinas para reducir el riesgo de la encefalopatía hepática. Muchas gracias.